Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús, por la bendición de tu palabra, luz para nuestros pies, para no tropezar y caer. Palabra que nos da sabiduría para saber cómo enfrentarnos a cada problema, a cada dificultad. Espíritu Santo, quien va a predicar no es un superhombre, solamente es un hombre que comete errores, que tiene defectos, pero Padre, para eso ha sido dado el Espíritu Santo, para que nos ayude en momentos tan importantes como es el momento de la predicación de la palabra, donde no pueden prevalecer ni los errores ni los defectos del predicador. Pedimos la ayuda del Santo Espíritu para que Él nos controle, nos dirija bajo su unción, autoridad, conocimiento, sabiduría, y también al pueblo aquí congregado. Señor, como humanos que somos, también pedimos para ellos la unción del Espíritu Santo, a fin de que todos saquemos el máximo provecho de la palabra que tú nos das para esta hora, y todo en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tomemos asiento, por favor. Hermanos, el rey David, de quien hablaremos en esta porción escritural, con un tema muy importante, hermanos, para la iglesia del camino, en este trayecto en el cual Dios está levantándonos de una manera tan gloriosa y especial. Una iglesia donde particularmente, sin orgullo ni vanidad, pero hablando realidades, Dios ha puesto su mirada. Dios quiere hacer grandes cosas con usted, varón, y Dios quiere hacer grandes cosas con usted, mi querida hermana. No escuché los amenes, pero lo voy a repetir. Dios quiere hacer cosas grandes con usted, hermano, y Dios quiere hacer cosas grandes con usted, mi querida hermana. Por lo tanto, la palabra, que es el método más usual que Dios tiene para comunicarse con su pueblo, hermano, es de suma importancia. Por eso oramos siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios. David gobernó al pueblo de Israel por 40 años, pero no fue, hermanos, en su totalidad de esos 40 años que tuvo autoridad sobre todas las 12 tribus de Israel. Los primeros 7 años solamente fue David, de esos 40, rey de la tribu de Judá. Hermanos, después que Saúl muere allá en los montes de Gilboa, juntamente con sus hijos, Jonatán murió con él, hermano, quedó un hijo de Saúl que tomó, hermanos, el liderazgo de 11 tribus. El nombre de este muchacho, si mal no recuerdo, es Isbensot, algo así, hermano, un nombre mero raro. Tomó el control de 11 tribus, hermano, pero este muchacho fue eliminado, fue asesinado por 2 oficiales de aquellos que supuestamente debían de servirle a él como rey de las 11 tribus. Cuando se da el acontecimiento de la muerte de este hijo de Saúl, los ancianos de las 11 tribus, hermano, van a Hebrón. Desde allí estaba gobernando el rey David a la tribu de Judá. Por 7 años, dije yo, que gobernó, hermanos, David esta tribu de Judá. Van a buscarlo los ancianos
de las 11 tribus, y llegando a un acuerdo, hermanos, hacen un pacto, y las 11 tribus son, hermanos, puestas bajo la autoridad como rey de David. Y a partir de ese momento, David gobierna por 33 años más, haciendo un total de 40 años al pueblo de Israel. Primero 7 años sobre la tribu de Judá y luego 33 años sobre las 12 tribus de Israel. Había que comenzar a tomar decisiones. Y David comienza, hermanos, a tomar decisiones importantes en cuanto al país, a la nación, a Israel, pero también en cuanto a su relación con Dios. Y uno de los primeros objetivos que ya David como rey toma es: ¿a dónde funcionará el gobierno de Israel? ¿Dónde será la capital del reino de Israel? Y pone su mirada en la ciudad de Jerusalén, que no pertenecía en ese momento al pueblo hebreo, sino que estaba en manos de los jebuseos. David dice: vamos a conquistar Jerusalén, y Jerusalén será la capital de Israel. Hermanos, cuando se dan cuenta los jebuseos de las intenciones de David de conquistarlos, de derrotarlos y de tomar la ciudad, y sea esta la nueva capital del reino de Israel, se burlaron de David. Se burlaron de David. Eso de burlarse es, hermano, la consecuencia de la ignorancia de las gentes acerca de quién es Dios. Claro, los jebuseos que van a conocer quién es Dios, y se burlaron de David, porque David manifestó su interés, hermanos, en tomar posesión de la ciudad de Jerusalén. Y dijeron: no hay problema, Jerusalén será defendida por los ciegos y por los cojos. ¿Entiende lo que dijeron los jebuseos, hermano? Jerusalén es tan fuerte, nosotros la tenemos tan bien equipada militarmente hablando, que David no podrá hacer nada. Pondremos a defender a la ciudad, a los ciegos y a los cojos, y David no podrá hacer absolutamente nada contra nosotros. Somos mucho más fuertes que David. Vaya ignorancia. Yo siempre he dicho algo y lo vuelvo a repetir: la ignorancia es intrépida. Esta gente está hablando con ignorancia por no conocer quién es Dios, hermano, y están hablando con intrepidez, declarando que ellos van a tener la victoria en el caso de que David, hermano, se atreva a tomar Jerusalén. Pero Dios estaba con David, hermano, y Jerusalén fue tomada por rey David. De una manera, hermanos, impresionante. David da la orden de que entren a la ciudad de Jerusalén por un acueducto, por un canal que proveía de aguas a la ciudad de Jerusalén. Por ahí entró el ejército de David, y los jebuseos ni cuenta se dieron de que estaba entrando el ejército de Israel, y de repente, hermanos, están derrotados, están vencidos, y Jerusalén, hermano, se convierte en la ciudad de David. La ciudad de David, amén. Hermano, hermana, dele fuertes palmas al Señor. ¿Cuántos se burlan de nosotros, los que somos creyentes, hermano, hermana? Ah, ignorantes. Nosotros somos hijos del gran rey, y tarde o temprano Dios va a tomar control de la situación, como tomó control de la ciudad de Jerusalén. Amén. Hermano, hermana, no hay que burlarnos de nadie ni menospreciar a nadie, porque aquellos que son hijos e hijas del Señor tienen quien por ellos. Su nombre: Jehová de los ejércitos. Seamos sabios y seamos entendidos, mi querido hermano y hermano. Amén. Hermanos, Dios ha dicho, por ejemplo, del pueblo de Israel, se lo dijo a Abraham allá en los inicios, hermanos, del pueblo hebreo, ya que Abraham es el patriarca, es la cabeza del mundo hebreo. Hermanos: maldeciré a los que te maldigan y bendeciré
a los que te bendigan. Amén, hermano. Nunca se atreva, hermanos, a maldecir. Gobernantes de la tierra han caído, hermanos, abatidos por el poder de Dios por haber maldecido al pueblo de Israel, porque la palabra de Dios irremisiblemente se tiene que cumplir, y Dios ha hablado, y hermanos, respecto a lo que estoy diciendo. Amén, hermanos. Pero resulta que hay una tribu de bárbaros, paganos, adoradores de ídolos falsos, de dioses falsos, que ven dos cosas: que David ha unido a las 12 tribus de Israel. Ojo, 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 ojo. Los filisteos se dan cuenta que Israel ahora no es un pueblo dividido, sino que tienen un rey, y que ese rey gobierna las 12 tribus de Israel. Y un pueblo unido se vuelve fuerte. Amén. Un pueblo unido se vuelve fuerte. Por eso es que el diablo hace tanto esfuerzo y hasta ahora ha logrado su propósito de mantener dividida a la iglesia, porque el reino dividido no prevalece, dijo el Señor Jesucristo. Yo no quisiera que en esta congregación estuviéramos siguiéndole el juego al diablo, mi querido hermano y mi querida hermana. No le sigamos el juego al diablo. Cuando estamos divididos, somos débiles. Los filisteos se dieron cuenta que Israel ya no estaba dividido, hermano, y además ya tenían una ciudad símbolo de su país, Jerusalén, y deciden atacar. Antes que se consolide esa unidad del pueblo hebreo, antes que se consolide el reinado de David, destruyamos a David, a su ejército y a todo el pueblo posible de Israel, para que no prevalezcan. Y le presentan batalla a David. Hermano, hermana, cuando la iglesia, hermanos, se empeña, y ya no veamos esto como juguete, hermanos y hermanas, veámoslo con la seriedad del caso. Cuando la iglesia se empeña, como lo que sucedió anoche o ayer en la tarde allá en Altavista, donde pastores de diferentes congregaciones, hermanos, no hicimos prevalecer el nombre nuestro ni el nombre de la congregación, sino que lo que prevaleció fue el nombre de Jesús de Nazaret, hermano. Eso provocó unidad, pero eso no le agrada al enemigo de Dios, que también es nuestro enemigo. Amén. Los filisteos presentaron batalla, pero repito, Dios estaba con David, porque Dios va a estar siempre con su pueblo, siempre y cuando su pueblo sea fiel, siempre y cuando su pueblo esté obedeciendo los reglamentos, los estatutos, las leyes de Dios. Podrá ese pueblo contar con los favores y las misericordias de Jehová. Amén. Y cuando David ve el planteamiento de batalla que los filisteos le presentan, él va a consultar a Jehová. No al banco, no a los militares, sino al Rey de los Reyes, al que todo lo puede. ¿Qué tengo que hacer, Señor, ante la amenaza que me plantea el ejército de los filisteos? Dios le dice: no hay problema, David, los pongo en tus manos, los vas a derrotar. Hermanos, si este hombre de Dios, conduciendo a las 12 tribus, al ejército de las 12 tribus, hermano, le da un golpe muy certero y fuerte al ejército de los filisteos, y dice la palabra que lo derrotó en Baal Perasim, que ese nombre significa el Señor que rompe, porque Jehová rompió las estructuras, hermanos, del ejército filisteo. Dele fuerte palmas al Señor, hermano.
Pero los filisteos creen que ese pueblo unido, que esas 12 tribus y que ese muchacho que ha tomado el mando de la autoridad del pueblo de Israel, David, es sumamente peligroso. Y rehacen, hermanos, el ataque. Se reúne nuevamente el ejército filisteo a pesar del golpe que recibieron en Baal Perasim. Se reorganizan y presentan nuevamente batalla al pueblo de Israel y a su líder, a su rey, el rey David. Y aquí comienza prácticamente el mensaje de esta hora. Hermano, hermana, ¿qué hace David? ¿Qué hace David? Hermano, hermana, se corría un riesgo de que David tomara por su propia iniciativa la acción con la cual debía enfrentarse nuevamente al ejército filisteo. Se corría el riesgo que David pensara, bueno, ya Dios me dijo por una vez lo que podría hacer, me resultó positivo, por lo tanto lo puedo repetir y las cosas se volverán a dar una vez más. La victoria será mía. Pero no. Era demasiado sabio David como para hacer semejante decisión, mi querido hermano y mi querida hermana. Y vuelve a ir a consultar a Jehová. El mismo enemigo, tal vez el ejército filisteo un poco deteriorado por el golpe que le dio ya, hermano, Dios a través del ejército de Israel. Pero este hombre de Dios le ha entregado el control de sus vidas, de su vida, se la ha entregado al Señor Jehová. Y antes de emprender cualquier acción en contra de los filisteos, este hombre va a la presencia de Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor, ahora? Cuando nuevamente el ejército filisteo me está presentando batalla. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Estás peleando batallas? Las batallas son propias de los seres humanos. Aquí no hay ni un tan solo, ni entre los que nos ven por la televisión, escuchan por la radio o siguen por las redes sociales, que no haya tenido batallas, que no las tenga ahora o que no las va a tener mañana. Ese ser humano no existe. Todos o hemos tenido, o tenemos en este momento, o tendremos mañana batallas, hermano, con las cuales tendremos que bregar. Con el ánimo, por supuesto, de salir avantes. Amén. Amén. Tiempo posiblemente donde tendrás que tomar serias decisiones en tu vida. Hermano, momentos difíciles, batallas tan complicadas que lo mejor de ti mismo tiene que salir a flote para ganar, hermanos, para tener tus sienes, hermanos, coronadas con los laureles de la victoria. ¿Qué hacer? Hermano, hermana, ese es el mensaje de esta mañana. Porque, hermanos, yo me he fijado cómo nosotros a Dios lo dejamos por último y comenzamos nosotros a tomar nuestras propias humanas decisiones, lo que nosotros creemos que serán las soluciones de nuestro problema, lo que nosotros creemos que nos dará la victoria en la batalla que el enemigo, el problema, la enfermedad, el asunto familiar o económico nos está planteando. No, cuidado. Ese no es el ritmo que debe de tomar un hijo o una hija de Dios auténticos. Si no somos auténticos, vamos a hacer cualquier cosa. Pero si somos auténticos, vamos a repetir lo que hizo David. David fue a la presencia de Dios, aunque había sido un vencedor de los filisteos en los días pasados. Sin embargo, algo le grita en su interior, producto de su relación con Dios, producto de su fe en Dios, producto, hermanos, de una confianza plena que este David tiene en Dios desde los tiempos, hermanos, primeros de su vida. Acuérdese que él derrotó a Goliat cuando solamente tenía 17 años de edad. Amén.
Y Dios le contestó. Y la respuesta de Dios, hermano, hermana, no fue parecida a la primera que Dios le dio, con la cual venció allá en Baal Perasim al ejército filisteo. Esta respuesta o esta, hermano, estrategia que Dios le da a David era diferente. Qué bueno, David, que en lugar de pensar, aquí lo que tengo que hacer es lo mismo, hermano, fue a consultar al Señor. Y el Señor le da una señal sobrenatural. Oye bien, David, no vas a atacar ya a los filisteos. Los vas a rodear y vas a emprender el ataque cuando oigas el sonido de una marcha sobre las copas de las balsameras. Cuando oigas que muchos pies van marchando en las copas de la balsamera, ese es tu momento, David, para atacar a tus enemigos, pero no antes ni tampoco después. No es la misma estrategia de la primera vez que luchó David contra los filisteos. Esta implica obediencia. Esta implica obediencia, mi querida hermana y mi querido hermano. Este hombre tenía que esperar que Dios le mandase la señal de ese ruido, de ese sonido, de muchos pies, hermano, como un ejército marchando sobre las copas de las balsameras para emprender el ataque contra los filisteos. David ya sabe que si él obedece, la victoria la tendrá segura. Que si él emprende el ataque dirigiéndose por sus propios criterios, por su conocimiento militar o por su condición de rey, las cosas no van a salir bien. Amén. Hermano, hermana, cuando uno consulta a Dios, cuando uno pone a Dios en primer lugar, no en el último lugar, ni como decimos los evangélicos, le damos a Dios el papel de bombero que llegue a apagar el fuego cuando ya agarró, hermano, fuego todo lo que estábamos haciendo. A él lo dejamos como último recurso. Y primero los grandes inteligentes y las grandes inteligentes mujeres hacen, hermano, lo que creen que tienen que hacer para solucionar, encontrarse con la victoria de la batalla con la cual están, hermano, ellos luchando o ellas luchando. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Y así tenemos un montón de actividades, hermano, hermana. Ministerios que andan sin la cobertura del pastor general. Oigan cómo jugamos con las cosas espirituales, hermano y hermana. Actividades que andan sin el hermano, sin la cobertura del pastor general. Y ahí vamos, hermano. Cristianos que no sabemos ni de dónde vienen ni para dónde van. Andan por todos lados y se exponen, hermano, a doctrinas erradas. Se exponen, hermano, a caer en rebeldía, a caer en desobediencia, hermano. Pero como se creen inteligentes y autónomos como para hacer todo eso sin consultar a Dios, lo hacen, mi querido hermano y mi querida hermana. El reino de Dios es serio. Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando en esta congregación a que Él es un Dios de orden y es un Dios serio, mi querido hermano y hermana. Yo recuerdo cuando al principio de la iglesia habían diferentes pensamientos en cuanto a cómo aplicar la ley de Moisés a los recién convertidos, a los que aceptaban a Cristo como el Mesías, como el Redentor, como el enviado de Dios. Había diferencias de criterio en los apóstoles, entre los liderazgos del primer siglo. Convocan entonces los líderes a un, hermano, a un congreso en la ciudad de Jerusalén. Y llegaron los grandes de aquel momento. Llegó Pablo, llegó Bernabé, llegó Pedro, llegó Juan, llegó Mateo. Y se reunieron en un lugar de la ciudad de Jerusalén.
Y comenzaron cada quien a exponer sus puntos de vista en cuanto, por ejemplo, hermano, la circuncisión. ¿Había que seguirla practicando o ya no era necesaria para los gentiles que estaban recibiendo a Cristo como Señor y personal Salvador? Un Pedro y un Pablo dan su testimonio de lo que Dios les ha permitido ver, hermano, en sus años de ministerio. Y ellos dicen: nosotros hemos visto la manifestación gloriosa de Dios en los gentiles que están recibiendo a Jesús. Por lo tanto, la circuncisión no es necesaria practicarla en los nuevos creyentes. Alguien a nivel superior tenía que dirigirlos para que tomaran una decisión acertada. Y el Espíritu Santo reveló lo que habrían de hacer. Pero oiga esto, por favor, hermano, hermana. ¿A quién le reveló el Espíritu Santo lo que habrían de hacer? ¿A Pedro? No. ¿A Pablo? Tampoco. ¿A Juan? Tampoco. ¿A quién se lo reveló? A Jacobo. Jacobo, hermano de Jesús. A él le reveló. ¿Por qué? Porque el lugar donde estaban reunidos, Jacobo era el pastor, era la autoridad de ese lugar. Y el Espíritu Santo vino y le revela a Jacobo, le revela la solución del problema. No se les pedirá a los nuevos creyentes, no se les pedirá los aspectos relativos a la ley de Moisés, como era el aspecto de la circuncisión. Mire el orden de Dios, hermano, hermana. Mire el orden de Dios. Hermanos, ahí estaba un Pablo que viene, hermanos, de predicar el evangelio ya en varios puntos, hermanos, del mundo. Pero la autoridad de donde están reunidos no es Pablo ni Pedro, es Jacobo, la autoridad de ese lugar. Y el Espíritu Santo le revela a Jacobo lo que hay que hacer. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? ¿O el silencio me está dando la pauta, hermano, de que usted todavía tiene duda? Hermano, hermana, tomamos decisiones porque alguien nos dice que eso es lo que hay que hacer. No porque Dios lo está diciendo, no porque el Señor se está revelando a nuestra vida, no porque yo le estoy buscando con toda la fuerza de mi fe, no, sino porque alguien me dice, o a mí se me antoja, o a mí se me ocurre, que muchas veces, hermano, en lo que hacemos, que pensamos que vamos a encontrar soluciones a los problemas de la vida. No, consúltale a Jehová. Pregúntale a Jehová. Él sí sabe lo que te conviene, lo que tienes que hacer, mi querido hermano y mi querida hermana. Los pasos que tienes que dar, Él sí lo sabe en forma correcta y te los va a revelar para que no vayas a tropezar, a caer, a dañarte, sino a saborear los laureles de la victoria. Dale fuerte palmas al Señor. Ahora, la palabra es para que la pongamos en práctica, mi querido hermano y hermana. No es para que el pastor venga a gastarse la garganta, no. Es para que todos, oyendo el consejo que Dios nos da a través de la sabiduría de su palabra, vayamos a hacer lo que Dios, hermano, nos instruye que debemos de hacer. Pregunta entonces: ¿cómo estás solucionando tus batallas? Amén. ¿Quién es Jehová para ti? Aquel que puede buscar para que apague el fuego como un bombero cuando ya todo se te está incendiando. Hermano, hermana, el Señor tiene que ocupar en esta iglesia del camino el primer lugar en nuestros corazones, si es que queremos ser punta de lanza en este territorio nacional. No nosotros, mi querido hermano, sino el Señor. Ven conmigo, por favor, al libro de los Proverbios,
para que veas una palabra relativa a lo que estoy hablando en este momento. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, vamos a buscar una expresión que nos va a ayudar a comprender más acerca de la importancia que tiene de poner a Dios en el primer lugar. En el libro de los Proverbios, escrito por el hijo de David llamado Salomón, en el capítulo 3 y versículo 5 y 6, mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Espéreme, hermano, que ahorita las pupusas son las que estoy pensando. No, que qué dice ahí. ¿Te das cuenta, hermano? Hermana, ¿qué dice allí la palabra? Que tenés que tener confianza plena, total y absoluta en Dios. Fíate de Jehová, pero de todo tu corazón, no por un pedacito de tu corazón, no por la ventrícula, hermano, por la aurícula derecha o el ventrículo izquierdo, no, sino por todo tu corazón. Que todo tu corazón confíe en que Dios tiene la solución de tus problemas, la respuesta para tus preguntas y el poder para darte la victoria. Amén. Amén. Sigamos leyendo, hermano. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ay, pastor, pero si yo soy premio Nobel. Aunque seas premio Nobel, hermano, hermana, oye esto: el que sabe toda la verdad es Dios, no tú. Los hombres se equivocan y se equivocan bastante. Cuando digo hombres, están incluidas las mujeres. Amén. Nos equivocamos bastante, pero Dios jamás, jamás, jamás se va a equivocar. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos, no algunos. No los que tú piensas, no los que tú crees, sino en todos tus caminos, dice la palabra, reconoce al Señor y Él va a enderezar tus veredas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. ¿Ya hiciste algo para vencer en tu batalla? Te pregunta tu amiguita o tu amiguito. ¿Qué estás haciendo para solucionar tu problema? Yo creo que preguntas como esa podrían habérselas hecho a David, sus comandantes, los jefes de su ejército. David, ataquemos ya. Ataquemos. Acuérdate de David que ya los derrotamos una vez. Ahorita están débiles. Si nos esperamos mucho, entonces se van a fortalecer, se van a ordenar en fuerza de batalla, de combate, y nos pueden derrotar. David, ataquemos ya. No, no. Yo obedezco lo que Dios me ha dicho. Vamos a atacar cuando yo oiga una marcha sobre las copas de la balsamera. Mientras no oiga esa marcha, no nos vamos a mover. Aleluya. La obediencia. La obediencia. Aunque las indicaciones, señalamientos, hermano, que Dios nos da no nos parezcan tan lógicas para nuestra humana sabiduría, con todo yo te digo, son inmensamente superiores a la sabiduría de nosotros. Dice Pablo, lo necio de Dios, que no existe eso, pero Pablo quiere hacernos entender algo, ¿verdad? Que no seamos tan, hermano, tan
orgullosos y soberbios, pensando que la sabemos todo, hermano, hermana. Lo necio de Dios vence a los sabios del mundo. Pero Dios no tiene nada necio. Él es perfecta sabiduría, mi querido hermano y mi querida hermana. Amén. Hermanos, cuando el faraón, óyelo bien, cuando el faraón persigue al pueblo de Israel, después que los dejó ir en la cautividad de Egipto, hermano, hermana, y se ve el pueblo acorralado allá frente al mar. El faraón viene con todas las intenciones, hermano, hermana, de destruir al pueblo de Israel o que se vuelvan al cautiverio, que se vuelvan a la esclavitud. Moisés corre también a Jehová. ¿Te das cuenta, hermano, hermano? Y nosotros corremos a la amiguita. Y resulta que la amiguita es más insensata que yo que estoy preguntando. Y tú siguiendo los consejos de la amiguita, siguiendo los consejos del amiguito. Incluso hay cristianos que siguen los consejos de los ateos. ¿Estás escuchando, hermano? A los consejos de los ateos, hermano, hermana. Y siguiendo los consejos de los ateos, ahí andan que no ven ni una, hermano. ¿Entendió lo que dije? Hay cristianos que oyen la voz de los que no son hijos ni hijas de Dios, hermano, hermana. Ahí van. En lugar de ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, van de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Y después dice, y Dios que no me quiere. Dios te quiere, lo que pasa es que tú estás muy cabezón. No quieres entender que Dios puede estarte dando señales que tu mente humana no comprende, pero que son el camino de tu victoria. El nombre del mensaje de esta hora es el sonido que te anuncia tu victoria. Amén. Ay, buenas palmas al Señor, hermano. Te voy a decir algo para que tal vez te pongas un poquito serio, seria. Y si este mensaje fuera la marcha que Dios te está enviando para darte la victoria y tú no estás oyendo, ¿te das cuenta? Jugando, hermano, hermana. Dios te puede hablar. Hace poco me dijo una persona creyendo que me iba a dejar callado. ¿Y cómo me da Dios el ok? Me dijo. Ay, le dije, Dios tiene tantas formas de darte el ok. Una de ellas, le dije, es por medio de su Espíritu Santo a tu espíritu. El otro es por medio de tu palabra, de su palabra. El otro es por medio de la predicación. El otro es por medio de los acontecimientos que te rodean. Todas esas pueden ser formas con las cuales Dios se manifiesta a cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser gente que discierne las cosas espirituales. Si no sabemos discernir las cosas espirituales, hermano, le vamos a seguir creyendo al que no sabe y el que nos va llevando al fracaso, hundiéndonos más en el fracaso. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Amén. Moisés corre al Señor cuando el ejército del faraón venía y el pueblo estaba frente a las playas del Mar Rojo. Pareciera no haber salida, hermano. Y Dios, con una serenidad, llamémosle tremenda, le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Yo interpreto eso como Dios diciéndole a Moisés y al pueblo de Israel: ¿por qué están tan inquietos? ¿Que no saben quién soy yo? ¿Que ya se les olvidó las plagas que mandé sobre Egipto? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Era la hora de marchar para el pueblo de Israel. Y tú, le dice Dios a Moisés, alza la vara, extiende tu mano sobre el mar y ábrelo, y que mi pueblo pase en seco. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Nunca antes se había hecho eso. Moisés no tenía un punto de referencia que dijera: me está sucediendo lo mismo que le sucedió a Abraham, lo mismo que le sucedió a Noé. Eso nunca se había dado.
Un hombre extendiendo su brazo sobre el mar y que el mar se partiera en dos y quedara un camino seco. Eso nunca se había visto. Pero era la señal de Dios para avanzar. Y cuando Dios da la señal, hay que avanzar, iglesia del camino. Dios le está dando señal a esta iglesia desde hace bastante rato, pero algunos todavía no han oído. No sé qué andan buscando, pero no han oído. La primavera con el Espíritu Santo. Visitación vigorosa del Espíritu Santo. Jesús dijo: del Espíritu Santo recibiréis poder cuando Él venga. Pero a algunos no les interesa, hermano. Otros andan por ahí. Usted sabe. ¿Y qué tienen de respuesta ahora? Nada. Nada. Hermano, hermana, ve. Tengo 2 años de estar predicando sobre la primavera con el Espíritu Santo. Algunos contestaron igual que los jebuseos cuando se dieron cuenta que David quería conquistar Jerusalén. Jerusalén la vamos a defender con ciegos y con cojos. David no puede hacer nada contra nosotros. No les interesó. Es más, en este momento hay quienes no les interesa lo que estoy hablando. Ese es el problema. El problema no es Dios. El problema no es que Dios no nos puede dar la victoria. El problema es que yo sigo de necio, insensato, que significa falto de sabiduría. Amén. Cuando los comandantes le decían a David: ataquemos. No. Porque hasta que suene la marcha sobre las copas de la balsamera, hasta entonces es el momento de la victoria. Amén. Y ese momento llegó, mi querido hermano y mi hermana. Amén. Como llegó el momento también de otra gran señal del antiguo pacto, dada a un hombre llamado Gedeón, asediado el pueblo de Israel por los madianitas. Y le dice, hermanos, Gedeón a su escudero: vamos a huir, ¿qué dicen nuestros enemigos? Y se acercan al campamento, hermano, de los madianitas. Y uno de ellos le está diciendo al otro, y Dios ya sabe, por eso los ha mandado a que vayan a escuchar que están hablando los vigilantes, hermano, los hombres que están guardando el campamento de los madianitas. Uno de ellos le está diciendo a otro: fíjate que soñé algo. ¿Qué soñaste?, le pregunta el uno al otro. Soñé, le dice, que una bola de pan de cebada venía arrasando y llegó a nuestro campamento. Y Gedeón y su guardaespaldas, que se llamaba Fura, están oyendo lo que está diciéndole un guardián al otro, pero ambos madianitas. Y vi que el pan, esa bola de pan, destruyó la tienda sobre la cual cayó. Y le dice Gedeón, oye hermano, le dice Gedeón a Fura, su escudero: la victoria es nuestra. Dios está con nosotros. Amén. ¿Y tú qué estás diciendo con relación a este mensaje, hermano, hermana? Ay, voy a ver. Tal vez me saco la lotería. Tal vez la suerte me acompaña. La iglesia no es juego, mi querido hermano y hermana. Estas son cosas serias. Los juegos son allá afuera. Puede ir a los bingos, puede ir a los casinos, hermano, puede ir a un circo donde le cuentan, hermano, mentiras y lo hacen reír por un ratito y al rato está triste otra vez, hermano. Pero aquí son verdades eternas las que se predican. Entienda, hermano, hermana, amén. Hermano, y cuando regresa, hermano, le da Dios la estrategia a Gedeón, hermano. Mire, hermano, era como para reírse la estrategia que Dios le da a Gedeón. Cántaros, ya de 32,000 hombres que acudieron al llamado que Gedeón hizo al sonar el chofar, ya Dios se voló a 31,700. Eran cobardes los 31,700, hermano. Solo dejó 300. Y le dice: vas a buscar 300 cántaros. Imagínese la señal, hermano. Si a usted le da esa señal el Señor,
yo le aseguro que usted no la hace. No la hace, hermano. Va a ir a buscar Gedeón 300 cántaros, 300 teas, y van a ir a atacar el campamento de los madianitas, que era, hermanos, como un hormiguero en el valle. Miles de hombres y solo 300, pero era la señal de Jehová para Gedeón. Cuando Dios da una señal hay que obedecerla, hermano y hermana. Cuando Dios da una señal hay que obedecerla. Y se van los 300 hombres, los dividió en 3 grupos, dice la palabra Gedeón, cada grupo de 100, 3 escuadrones de 100, hermano. Al frente de uno de ellos va el flamante Gedeón, hermano. Y cuando llegan allí al campamento, hermano, avientan los cántaros al piso y comienzan a gritar: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y un gran temor se apodera de los madianitas y comienzan a matarse los unos contra los otros. 300 nada más. ¿Qué podríamos hacer con los que estamos acá, hermanos, hermanas, que somos más de 300? Si creyéramos la palabra de Dios, cambiar América entera podríamos, hermano, hermana. Amén. Cambiar América entera si siguiéramos las indicaciones divinas, hermano. Y el ruido llegó. El ruido de marcha sobre las copas de las balsameras llegó a los oídos de David. Y David sabía que su victoria estaba comenzando. Amén. Hermano, David sabía que su victoria estaba comenzando. Yo oigo un murmullo en esta iglesia. Yo oigo un murmullo en esta iglesia. Yo oigo un murmullo en esta iglesia. Amén. Oigo un murmullo. No es en la copa de las balsameras, porque no tenemos balsameras acá. Es en el ambiente. Es un mover del Espíritu Santo. Son unos niños que profetizan si les pedimos que profeticen. Son esos hermanos y esas hermanas, hermanos, que de repente caen bajo la influencia, hermanos, de la inspiración del Espíritu de Dios, y dicen: Dios está hablando conmigo. Y hermanos, salimos de los cultos y decimos: qué culto más maravilloso. Yo he visto cultos acá en la iglesia del Camino, donde los hermanos y las hermanas, una vez concluido el culto y tenemos la oración final, no se levantan de las sillas. Están allí como: no nos queremos ir porque nos sentimos tan bien de estar aquí. Sí, es la marcha en la copa de las balsameras. Es Dios quien está hablando, mi querido hermano y hermana. Es Dios quien está hablando. Ayer, platicando con uno de estos hombres que está acá, hermano, me dice: pastor, yo creí el consejo de la palabra, la predicación, donde usted predicó que lo que nosotros hablamos nos esclaviza o nos libera. Aquí está el hermano José Salazar, por ahí lo veo, hermano. Yo creí esa palabra, que lo que yo hablo tiene poder. Me dijo: pastor, me dijo, en una semana he vendido 4 vehículos. Y los compañeros que venden el vehículo no han vendido ni uno. Pero es ver la señal de Dios, el mover de Dios, saber hacer la lectura correcta y movernos en la dirección que Dios nos está dando, la que nos va a traer la victoria. En esta hora, antes de ver la novela, antes de ver la televisión, anda, ponete de rodillas delante de Dios. Anda, ponete de rodillas, varón, y tú también, mujer. Y deja de andarle preguntando a las cheras y a los cheros, hermanos y hermanas. Mejor anda a preguntarle a Jehová: ¿cuál es la señal que te da para tu victoria? Y Dios te la va a dar, porque no es ni mudo ni sordo. Y cuando comienzas a preguntarle a Dios,
Tu victoria está comenzando. Hermano, David le pegó una paleada a los filisteos, hermano, que los dejó medio muertos por bastante tiempo, porque siguió las instrucciones de Dios, no sus propios impulsos, no sus propias ideas, sino que se fió de todo su corazón en lo que Dios le estaba diciendo. Esperó la señal de Dios, y Dios le había dicho: cuando oigas ese ruido, David, yo voy delante de ti. Aleluya. Y eso se llama principio eterno. En esta congregación, el que va adelante es el Señor nuestro Dios, hermano y hermana. No nos interesa que nadie más vaya adelante, que vaya adelante el Señor nuestro Dios. Eso garantiza nuestra victoria. Y David tuvo una sonora y contundente victoria, porque esperó hasta que Dios le dijo: ahora, aquí, así es como tienes que actuar. Amén. Tu vida tiene que depender totalmente de Dios. Hermano, hermana, seas quien seas, hagas lo que hagas, el verdadero cristiano, la verdadera cristiana está clavada en una cruz. Está clavada en una cruz. Y el que está clavado en una cruz no anda por cualquier lado, está clavado en una cruz. Amén. Amén. Hermano, hermana, yo me pregunto, que esos que les agrada andar de arriba para abajo, a ver cuándo van a caer en las garras de un falso profeta y de un falso maestro. Y ahí van a venir, como ya han venido otros en el pasado, golpeados, apaleados, apartados de Dios, mis queridos hermanos, porque no quisieron entender que en la vida nos debemos dejar gobernar por Dios y no por la comezón de nuestro oído para oír cosas bonitas, hermano y hermana. Amén. Dios te va a llevar a la victoria. Habla con Dios. Pregúntale a Dios cuál es la solución de tu problema y Dios te va a contestar. Y haz lo que Dios te diga y no otra cosa. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.